Gabriel, bienvenido a Punto de Orden. Más allá de que eres un experto en la materia, tú resides en Israel desde hace 35 años y has vivido de cerca el conflicto judío-palestino. ¿Cuál es tu testimonio? Mira, es un conflicto complejo, un conflicto que tiene muchos altibajos. Buena parte del tiempo vivimos en paz y en tranquilidad, incluso palestinos e israelíes de a pie. Y tenemos explosiones de violencia como la Intifada del Aqsa, que fue una ola de violencia muy grande entre el 2000 y el 2005, y ahora estamos en un pico de violencia. Tú me estás viendo, para tu audiencia, la que me están viendo por televisión también, estamos en el kibutz Nir Oz, que fue uno de los kibutzim atacados por Hamas el día del 7 de octubre. Estas casas que ven acá son casas destruidas, para los que me están viendo, porque sé perfectamente que es una radio, y esta es la casa de unos amigos míos, la casa de Eitan y de Yair Horn, de los hermanos Horn, que, como bien recuerdas, tú te reuniste hace poco con el padre de él en unas entrevistas que has hecho acá en Medio Oriente. Ahora, se dicen verdades sobre este conflicto, pero también falsedades. ¿Cuáles son las mentiras que más se repiten, Gabriel? Bueno, una mentira repetitiva es la mentira del número de muertos. Los medios de comunicación repiten todo el tiempo los números de muertos que le ofrece, que le regala Hamas. Cuando alguien cita el número de muertos en la Franja de Gaza, suele decir lo que dice el Ministerio de Salud, que está en manos de Hamas. Y cuando una ONG cita un número de muertos, cita el número de muertos que le da Hamas. Esa es una mentira. La otra mentira que se repite mucho en el conflicto es que es un conflicto por tierras. Entonces se cree que el conflicto es por una ocupación o por una roba de tierras. El conflicto es mucho más grave, es un conflicto, lamentablemente, un conflicto religioso. Y por lo tanto, en general, cuando alguien habla del Medio Oriente y no habla de religión, bueno, está hablando de otra cosa que probablemente no conozca, que es el enfrentamiento religioso. Esas son dos grandes mentiras que se repiten en los conflictos del Medio Oriente. Buenos días, Gabriel, un saludo cordial. Alfonso Harp lo saluda. ¿Podríamos pensar o soñar alguna vez en que se logre la paz permanente en Medio Oriente, o es una realidad a la cual están muy distantes los palestinos? Justamente, como creo que es un conflicto religioso y que de hecho no hay ningún especialista en Medio Oriente que te diga algo diferente, hay que analizarlo justamente desde el punto de vista religioso. Para la religión judía, para la religión cristiana, el concepto de paz es muy parecido. Es una especie de armonía total en donde incluso los animales más feroces no se comerán entre ellos. Para el Islam, y especialmente para el radicalismo islámico, existe una situación de paz llamada sulha, que es entre musulmanes. Pero entre un musulmán y un cristiano o un judío solamente se puede firmar una tregua, una utna. Se puede llegar a utnas y de hecho Israel ha firmado varias utnas con países de alrededor. Ahora, esta utna, esta tregua, se puede violar si el lado radical considera que está en posición de hacerlo. No es una paz y una educación para la paz. En el Medio Oriente, el único país que ha hecho un programa muy serio de educación para la paz y la tolerancia es Emiratos Árabes Unidos. Gabriel, muy buenos días. Carlos de Tomaso te saluda. ¿Cuál es el sentimiento después de este perverso ataque de octubre, el sentimiento del ciudadano israelí común en medio de esta guerra? Lo podemos decir de esta manera: están hartos de convivir en el otro lado de la frontera con radicales islámicos, tanto Hezbollah como Hamas, y están hartos también de las ONGs que se declaran defensoras de los derechos humanos, pero que no levantan la voz cuando violan a una mujer judía, por ejemplo, y estamos hartos de cualquier presidentucho de tercera que hace declaraciones antisemitas o que declara el derecho de Israel a defenderse, como cualquier otro país tiene este mismo derecho. En ese sentido, eso sí estamos un poco hartos. Gabriel, ¿cuál es la situación de los secuestrados? ¿Cuál es la última prueba de vida que se ha tenido? ¿Por qué esos dos ciudadanos argentinos israelíes sí pudieron ser rescatados? ¿Qué se sabe de todo este tema?
Más o menos calcula que hay en este momento 134 secuestrados en manos de Hamas, de los cuales 33 no están con vida. Entonces, del resto, no hay pruebas concluyentes que están con vida, pero para que se declare que no están vivos, o sea, que están muertos, tiene que haber por lo menos 3 pruebas contundentes que murieron, que fueron asesinados. En este caso, sabemos que hay 101 con vidas. Cuando el ejército israelí ve la oportunidad de poder liberarlos por la fuerza, como hicieron con los 2 argentinos israelíes, lo hace. Pero mientras tanto la estrategia es intentar presionar al Hamas para que lleguen a un acuerdo de cese de fuego a cambio de la liberación de rehenes. Nos llega la noticia el día de hoy, Gabriel, bueno, estamos conversando con Gabriel Ventasgal, es experto, analista político de Medio Oriente. Justamente hoy nos llegaban las noticias de que Israel ha comenzado a bombardear el norte, la frontera con Líbano, donde está Hezbollah. Ahora, la pregunta que tengo yo es, aunque es difícil de creer, entiendo que el film Rambo ha influenciado en este conflicto. ¿De qué manera? En que en general el radicalismo islámico se ha envalentonado y ha pasado de el adoctrinamiento clásico de los años 70 y 80, pasó a la fuerza física, pasó de la dawa en árabe a la yihad, por 2 elementos fundamentales. Una, por la expulsión de los rusos de Afganistán, y ahí entra la película Rambo 3, o también por el golpe de Estado que exitosamente hicieron los iraníes y tomaron el poder. O sea, los radicales islámicos sintieron durante los años 70 y 80 que se podía tomar el poder por la fuerza. Entonces se crean en los años 80 un montón de grupos radicales islámicos como Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah. Son grupos, o la Jihad Islámica, creados en los años 80 como a consecuencia justamente de estos 2 eventos. Eso es importante porque cuando un radicalista islámico considera que tiene éxito, se envalentona y prueba. Es importante entonces, también lo entienden los europeos esto, que el Hamas no triunfe, que sea visto como alguien que fue derrotado por la fuerza, para no envalentonar a otros radicales islámicos latentes que tenemos, por ejemplo, en Europa. Gabriel. Buenos días, Rodrigo Campos, lo saluda, un gusto tenerlo aquí. El gobierno de la Autoridad Palestina presentó su renuncia al presidente Mahmoud Abbas, no sé si estoy pronunciándolo bien. ¿Qué puede cambiar con esta renuncia? Mira, va a cambiar poco. Lo que dice la Autoridad Palestina es que va a llamar a un gobierno ahora, la formación de un gobierno de tecnócratas, que es una de las exigencias que quiere Hamas para formar un gobierno, una especie de gobierno de unidad nacional y ver si pueden sobrevivir de alguna manera. El objetivo de la Autoridad Palestina es recuperar el control de la Franja de Gaza, de zona que fue expulsada por la fuerza del 2007 por Hamas. Entonces quiere de alguna manera ser visto como que ahora son tecnócratas y no son más la Autoridad Palestina para ser aceptado por los habitantes de la Franja de Gaza. Va a ser difícil que logren convencer a alguien con eso, porque el nivel de corrupción que tiene la Autoridad Palestina y es visto como un ente tan corrupto, no le da mucha legitimidad en todo el Medio Oriente. Mira, te voy a contar un chiste que me contó un palestino a mí. Cuentan que Mahmoud Abbas recibe una llamada de su esposa y la esposa dice: Mahmoud, nos robaron en nuestra casa. Y él le dice: no puede ser porque todos los ministros están sentados conmigo. Así es vista la Autoridad Palestina por los propios pobladores palestinos. Finalmente, Gabriel, ¿América Latina corre peligro de que estos grupos extremistas operen en nuestros países? ¿Qué posibilidades reales existen? Mira, América Latina ya sufrió atentados terroristas, porque dentro de América Latina, ustedes en América Latina tienen mucha más presencia radical islámica, chiita que sunita. O sea, Irán y Hezbollah actúan de manera libre ahí, y te voy a dar 3 ejemplos claros de la influencia iraní en América Latina. La primera, están limpiando dinero de narcos por un valor de $400 millones de ganancia. O sea, están ganando $400 millones en una alianza con los narcos, uno lava dinero y otro comercializa.
Por otro lado, están metiendo una droga en América Latina que es muy fuerte en Medio Oriente llamada Coptagón. Y esta droga, Coptagón, es una droga que ya está circulando con mucha fuerza y que los terroristas de Hamas utilizaron cuando atacaron el 7 de octubre. Y además, si quieres agregarle a todo esto, hay más o menos, según la CIA, unos 10.000 chiitas dando vuelta por nuestro continente con un pasaporte venezolano, entregado durante la época de Tarek El Aistani al frente de Venezuela. Entonces, la presencia chiita no es menor. Y a todo esto agrégale que hay políticos en América Latina que son pagados por Irán para que sean sus portavoces. Podés verlo claramente en el caso de Pablo Iglesias, por ejemplo, en España, que el anterior vicepresidente de España, del partido Podemos en esa época, recibía dinero habitualmente, no solamente de Chávez, sino también de la República Islámica de Irán. Ustedes tienen un problema en América Latina mucho más serio del que creen. La diferencia es que piensan que muchas veces que no les va a llegar el tema, y el radicalismo islámico afecta a todo el continente y a todo el mundo en general. Por lo tanto, es importante que en todo lugar donde se levante la cabeza el radicalismo islámico sea vencido militarmente. Muchísimas gracias, te agradezco infinitamente, Gabriel, por haber aceptado esta entrevista. Con nosotros, Gabriel Ventasgal, experto en asuntos de Medio Oriente. Buen día para ti, buenas tardes, Gabriel. Un abrazo, señor Benedetti, un abrazo grande a todo tu equipo también.